No me gusta entrar mucho en detalles sobre cómo sucedió todo antes de morir. Lo que realmente me marcó y tiene sentido contar es lo que vino después. Creo, honestamente, que experimenté algo muy cercano al cielo. Voy a intentar explicar lo que recuerdo con la mayor claridad posible. Todo comenzó en medio de la madrugada, alrededor de las 2. Me levanté para ir al baño, una rutina como cualquier otra. Fue allí donde sentí que mi cuerpo flaqueaba y me desmayé. Mi pareja, en ese momento, notó algo extraño, fue al baño y me encontró caída. No perdió tiempo y llamó a la ambulancia de inmediato. Los momentos siguientes, según los registros médicos, fueron cruciales. Me gusta tener esos informes como prueba, ya que la experiencia puede sonar surrealista para quien no ha pasado por algo similar. Los documentos del Hospital de Carolina del Norte muestran que estuve en coma, pero el detalle más impresionante es que estuve clínicamente muerta durante unos 14 minutos. Ese fue el tiempo registrado desde el momento en que el primer equipo de paramédicos llegó al lugar y constató que yo estaba sin signos vitales. El equipo inicial no pudo reanimarme. Fue solo cuando un segundo equipo, especializado en soporte avanzado de vida, llegó que lograron finalmente recuperar un latido cardíaco. Fueron 14 minutos de muerte clínica, pero hay una incertidumbre. Yo ya estaba sin vida cuando mi pareja me encontró. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo mi corazón parado antes de la llegada de los socorristas. Durante ese intervalo, algo espléndido sucedió. De repente, me vi fuera de mi cuerpo. Estaba flotando por la sala de estar, observándolo todo desde arriba. Era extraño, pero al mismo tiempo increíblemente sereno. Veía personas pasando de un lado a otro, hablando entre sí. Podía oír todo con una claridad impresionante, pero no sentía miedo ni preocupación. No pensé en deudas, trabajo o quién cuidaría de mí. Era como si el tiempo se hubiera detenido y nada más importara. Solo esa paz envolvente dominaba la escena. Esa sensación de paz fue algo que transformó mi ser. Logré regresar a la vida, pero aquel momento fuera del cuerpo nunca salió de mi mente. Al observarlo llevándome fuera de casa, sentí una desconexión completa. Miré el cuerpo que estaba siendo retirado, pero no reconocí nada allí. No sentí que ese cuerpo fuera mío, podría haber sido cualquier otra persona siendo cargada. No hubo desesperación ni angustia. Todo parecía natural, casi como una secuencia que necesitaba suceder. Tan pronto como todos salieron y cerraron la puerta, fue ahí cuando sucedió. Sentí un toque suave en mi hombro. Supuse que era una mujer, pero no pude verla claramente. Ella habló con una voz serena y firme: «Tienes que irte ahora». La frase quedó en mi mente y mi primera reacción fue preguntarme, ¿ir a dónde? Antes de que pudiera reflexionar más, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. Llamo a esto la fase de la niebla. Por algunos instantes, todo quedó oscuro, como si hubiera cerrado los ojos, pero luego, sin ninguna sensación de movimiento, los abrí de nuevo y me encontré en un lugar absolutamente indescriptible. Estaba en un campo inmenso, cubierto por millones de flores coloridas. El paisaje era suavemente inclinado y, a lo lejos, gigantescas montañas se alzaban, mucho más grandes que cualquier cosa en la tierra. Algunas de ellas hacían que el Everest pareciera una pequeña colina. A mi alrededor había miles de personas. No estaban solo felices, sino radiantes, como si emanaran energía y alegría de sus propias presencias. Cada una de ellas parecía estar en un estado de paz absoluta, conectada al ambiente. Mirando al suelo, vi que las flores bajo mis pies se movían gentilmente hacia un lado, como si no quisieran que las pisara. Era como si aquellas flores estuvieran vivas, conscientes de mi presencia. Aunque no tenía la sensación de peso ni un cuerpo físico, las flores parecían respetarme, comprendiendo que yo aún me sentía como si estuviera en un cuerpo humano. La belleza de aquel lugar era indescriptible. Las flores emitían una especie de energía luminosa por los bordes de sus pétalos, y los colores, jamás podría explicarlos. Eran tan vibrantes, tan diferentes de los que vemos aquí en la Tierra. Me di cuenta de que, en nuestra realidad, vemos solo una fracción minúscula del espectro de colores. Allí, sin embargo,
Podía apreciar matices que jamás imaginé que existieran. Mientras caminaba por aquel campo, una verdad se reveló con claridad: lo que pensamos, creamos. Era una sabiduría profunda, pero en aquel lugar parecía la cosa más obvia del mundo. Si quería cambiar algo en mí, fuera mi apariencia, mis pensamientos o sentimientos, bastaba con quererlo. Era como si todo fuera moldeado por la mente. Si quisiera tener el pelo largo, negro y liso, eso simplemente sucedería. Aquel campo no era solo un lugar de belleza, era un espacio donde las leyes de la existencia eran diferentes. Todo respondía a la conciencia, al pensamiento puro. Y, de alguna forma, yo sabía que ese era el verdadero significado de ser. Si deseaba estar en las montañas, en el mismo instante estaría allí. Si quisiera escalarlas, podía comenzar la subida desde la base, sintiendo la experiencia como algo real y tangible. Todo fluía en perfecta armonía con lo que imaginaba. Pero no había prisa ni urgencia. Era una sensación de libertad absoluta. Todo el tiempo había una melodía de fondo, un sonido suave que parecía abrazar el ambiente entero. No venía de ningún lugar específico, emanaba del propio espacio, de las flores, de las montañas, de las aguas, incluso de mí. Era una música reconfortante, como un canto repetitivo que calmaba el alma. Y lo más fascinante era que, si no quería escuchar esa música, podía simplemente cambiarla. Podía crear otra melodía, como si tuviera acceso a una lista de reproducción infinita, compuesta por aquello que mi espíritu deseaba oír. Seguí por un camino de adoquines que parecía no tener fin. Pasé por valles cubiertos de niebla, lagos cristalinos y ríos que fluían suavemente. El paisaje cambiaba a medida que caminaba. Subí montañas imponentes y, al descender, llegué a una ciudad de una belleza indescriptible. Era una ciudad de proporciones gigantescas, con edificios que se alzaban a miles de metros en el cielo. Todo allí, desde las estructuras hasta el propio aire, estaba hecho de energía. Era como si la materia en sí estuviera viva, pulsando con luz. Los edificios estaban hechos de ladrillos inmensos, pero no tenían ascensores. No es que fueran necesarios. Quien quisiera subir a otros pisos podía simplemente pensar dónde le gustaría estar y, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba allí. Aún así, existían escaleras. Y entendí que esas escaleras estaban allí para aquellos que quisieran experimentar el viaje, el proceso de subir escalón por escalón. Ese lugar respetaba la elección y el libre albedrío. Todo era posible. Siempre había opciones. Era como si el propio concepto de limitación no existiera. La idea de esfuerzo o de imposibilidades simplemente se disolvía. Era un mundo donde el pensamiento creaba la realidad instantáneamente. Perdí la noción de cuánto tiempo estuve allí. Tal vez fue 1 año y medio, tal vez más. El tiempo no tenía sentido de la manera en que lo conocemos en la Tierra. Era como si cada momento fuera eterno, pero también pasajero al mismo tiempo. Todo en ese lugar era una expresión de plenitud. No había miedo, ansiedad o cualquier sensación de pérdida, solo la conciencia de que lo que pensamos, somos, y lo que somos, creamos. El tiempo en aquel lugar parecía no existir de la forma en que lo concebimos. Yo viví, interactué y observé tanto que me pareció una eternidad. Entonces, de nuevo, sentí aquel toque suave en el hombro. Instintivamente, giré para mirar, pero no vi a nadie. Aún así, sabía que era una mujer. Su presencia era perceptible de una forma indescriptible, como una sensación profunda que trascendía la visión. Era como si ella me guiara a través de la conciencia. De repente, me encontré en la entrada de una catedral monumental. Sus torres se alzaban por miles de metros, como pilares alcanzando los cielos. Al atravesar las enormes puertas de madera, un vasto corredor se abrió ante mí. En los laterales había bancos inmensos, cada uno con cerca de 10 metros de longitud, esculpidos a partir de un único bloque de madera. El suelo parecía hecho de arenisca dorada, con bloques gigantescos de más de 18 metros, cuidadosamente pulidos, reflejando la luz suave que emanaba de las vidrieras. Esas vidrieras eran increíblemente altas, extendiéndose hasta donde mis ojos podían alcanzar.
proyectaban colores vivos por todo el ambiente, creando un juego de luz que parecía danzar en el aire. Yo caminaba lentamente, encantado por la grandiosidad de aquella arquitectura viva. Cada detalle parecía cargado de un propósito sagrado, una expresión de energía pura. Cuando llegué al final del corredor, fui recibido por 3 figuras imponentes. No eran seres físicos como los conocemos, sino entidades de energía pura. Yo los llamo los 3 grandes. Sus presencias irradiaban una fuerza indescriptible y sus energías fluían en espirales, moviéndose simultáneamente en dirección. Mi papel allí era simple, pero profundo: abrirla, procesar y curar. Así lo hice. Al encarar lo que estaba dentro, fui inundado por una secuencia infinita de recuerdos. Cada uno de ellos se presentaba como una película completa, durando entre 45 minutos y 1 hora y media, dependiendo de la intensidad o del peso emocional que cargaba. Había miles de memorias, más de 5.000 tal vez, y sorprendentemente las procesaba con una claridad extraordinaria. No era doloroso ni sobrecargado de emociones negativas. Era como si finalmente estuviera siendo liberado de cada una de ellas, comprendiendo sus lecciones y dejando atrás cualquier sufrimiento que aún estuviera ligado a esas experiencias. Allí, en aquella catedral de energía, el tiempo se doblaba sobre sí mismo. El proceso de curación fue tan transformador que salí de allí diferente. Estaba siendo renovado de dentro hacia afuera. Estimo que pasé cerca de 1 año y medio revisando todas las memorias de mi vida. Al final de ese proceso, sentí de nuevo aquel toque familiar en mi hombro. Esta vez, supe, sin que nadie necesitara decirlo, que era hora de partir. En un instante, fui transportado a un espacio totalmente blanco. No había paredes, techo o ventanas, solo un blanco puro e infinito en todas las direcciones. Miré hacia abajo y vi mis pies, pero curiosamente no había suelo. Estaba flotando, pero con una extraña sensación de solidez. El ambiente era sereno, casi etéreo, pero profundamente silencioso. Fue entonces cuando percibí una figura a la distancia. Alguien caminaba lentamente en mi dirección. A cada paso, la imagen de aquella persona se volvía más nítida. Cuando finalmente llegó cerca de mí, vi que tenía un semblante calmo y lleno de sabiduría. Sin ninguna formalidad o vacilación, esa persona me dijo: Enlinda, no deberías estar aquí. Debes regresar a la tierra, de donde viniste. Esas palabras me marcaron profundamente. Dentro de mí, sentí que era una orden gentil, pero innegable. No cuestioné, no pregunté por qué. De alguna forma, comprendí que mi tiempo allí había llegado a su fin. El próximo instante fue un borrón. Todo lo que recuerdo después de eso fue abrir los ojos en el hospital. El ambiente era completamente diferente, lleno de máquinas y voces apresuradas. Sentí a los médicos retirando los tubos de mi garganta mientras yo, lentamente, volvía a la conciencia. Abrir los ojos en aquel hospital fue como renacer. Todo estaba confuso al principio. Las luces brillaban fuerte, mi cuerpo parecía frágil y, por algunos instantes, el simple acto de respirar se sentía extraño. Recuerdo oír voces a mi alrededor, médicos y enfermeros hablando sobre mi estado, verificando mis signos vitales mientras retiraban los tubos de mi garganta. Un pensamiento claro surgió en mi mente. He vuelto. La recuperación fue lenta, pero llena de significado. Cada pequeño avance, mover los dedos, hablar, incluso sentarme en la cama, era una victoria. Durante ese tiempo, mi mente estaba en paz. Yo sabía que había regresado con un propósito mayor. La experiencia que viví me enseñó el valor de la vida, de las pequeñas cosas que muchas veces dejamos pasar desapercibidas. Percibí lo mucho que estar viva era un regalo, y estaba determinada a honrarlo. Días después, los médicos me dieron el alta. Mi pareja estaba allí, esperándome con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa en el rostro. Él me ayudó a caminar hasta el coche. Durante el trayecto de vuelta a casa, la sensación de estar viva fue aún más intensa. El viento tocando mi rostro, el sonido de las hojas balanceándose en los árboles, el cielo extendiéndose arriba. Todo parecía tan vibrante, tan lleno de color y energía. Cosas que antes pasaban desapercibidas ahora tenían un significado profundo. Cuando finalmente llegué a casa, me emocioné al cruzar la puerta de entrada.
Ese lugar, que antes era solo una parte de mi rutina, ahora parecía un santuario. Me senté en el sofá y respiré hondo. Aquella paz que experimenté durante mi viaje aún estaba conmigo, pero ahora yo sabía que el verdadero milagro es vivir cada momento con presencia, gratitud y propósito. Hoy quiero compartir este mensaje con el máximo de personas posible. No importa cuán difícil u oscura pueda parecer la vida a veces, siempre hay un camino de vuelta a la luz. Mi experiencia me mostró que no estamos solos. El amor de Dios nos rodea y es mucho mayor de lo que imaginamos. Muchas gracias por escuchar mi historia hasta el final. Espero que haya traído alguna reflexión o inspiración para ti. La vida es realmente un regalo precioso, y cada instante cuenta. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.